Hola a todos, bienvenidos a la polémica de Caracol Radio y el Canal 1. Vamos a comenzar con el tema de Alfredo Morelos y les quiero preguntar a todos los polemistas si los jugadores hoy son más indisciplinados que los de antes. Advirtiendo una cosa, que en el accidente de Alfredo Morelos hay un agravante y es que el jugador de Atlético Nacional fue detectado con grado 2 de alcoholemia, pero hay un atenuante y es que la motocicleta estaba invadiendo el carril de Morelos. ¿Qué piensa don Juan Felipe Cadavid? ¿Sobre si los de antes o los de ahora? Sí. No, yo creo que eran más bohemios antes. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy ¿Eran se más viraliza. borrachos antes? No, pues, Creo que usted es muy No, bohemios, yo diría tranquilo. bohemios, yo diría bohemios, pero César, lo que pasa es que hoy es más fácil hacerlo viral. Hoy un accidente como el de Alfredo Morelos, hace 40, 50 años era impensado que hubiera una imagen. Oiga, le voy a contar video una de eso. historia a todos los televidentes y oyentes de la polémica. Por allá en el año 80 y tantos, el Chonto Gaviria jugaba en el Once Caldas. ¿Usted se acuerda, Diego, o no? ¿En qué año? ¿Qué año? 80 y pico. No. Sí, claro. No, entonces el Chonto No, Herrera. el Chonto, no, Debe perdón. ser Julio Edgar, es que Chonto El Chonto era- Gaviria. Pero, El Chonto Gaviria, el zaguero central. sí, pero es que el Chonto era más conocido, recuerde César, el Chonto de Santa Fe, que era el 48. Sí, Ah, no, Sí, pero ya Santa se la Fe. tiró mucho Sí, por no, allá. no, pero es que usted, como No, es dice- que ha habido Chontos varios. Sí, no, varios. Sí, Sí, sí. había un defensor central que era Julio Edgar. Edgar Chonto Gaviria. Sí, yo Ese. creo que ahí. Imagínese que el equipo Once Caldas concentraba cerca a la Plaza de Toros y se concentraban en el tercer piso de un hotel y ellos bajaban en una cuerda una botellita y a la botellita la cargaban de guaro en el primer piso y la volvían a subir y se emborrachaban en las habitaciones. Ustedes mismos cuentan. No había redes sociales, pero había Ustedes mismos video. cuentan que Falcioni, por ejemplo, fumaba en el avión, fumaba No, en el camerino fumaba Falcioni. Han contado historias. Le voy a Hace contar- poquito Neider Morantes contó la historia del clásico de la final del título que le ganó Medellín a Nacional y cuentan de la fiesta impresionante que se metieron. Le voy a contar una historia. En el Oro Verde, en Guayaquil, América estaba jugando un partido de Copa Libertadores. Y esa noche, con permiso de Ochoa, una noche antes del partido, Gareca y Falcioni estaban en el casino hasta la 1 de la mañana. O sea que había también ciertas libertades. Pero es que, ¿sabe qué? Con las buenas noches. Doña Liche. Yo creo que antes y ahora. Igual, Sí, lo que pasa es que antes no había tanto acceso a tener videos, a que la no había gente... tanto escándalo. Sí, y a que la gente tuviera un celular y quedaran en evidencia de tantas formas como se ve en este momento por la tecnología. Entonces, para mí, yo creo que esto ha sido un tema de siempre. No es que antes fueran más Pero y ahora Liche, menos. ¿sabe una cosa? Antes... En cambio, yo hoy creo que en la actualidad sí hay jugadores, y digo que la gran mayoría, espero, se cuidan más. Sí. Son Lo más que pasa es que profesionales. ustedes, don Steven, son muy jóvenes. Por ejemplo, ¿usted qué piensa si abuelo de pájaro? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es llegar 15 minutos tarde a un entrenamiento, otra cosa es llegar hasta, listo, llegó en taxi y llegó ebrio en entrenamiento, malísimo, causal de despido, pero esto es otra cosa. Pero es Eso lo menos de- grave que llegar manejando. no, pues que No, es llegar igual de manejando grave. es delictivo, o sea, es una cosa gravísima. Yo creo que, a ver, yo no pondría las naranjas con las mandarinas. Yo creo que esto es un caso aparte, es un caso hasta judicial, se lo llevaron preso durante 24 horas, o sea, es un tema demasiado delicado como para echarlo en la misma bolsa. No, son dos distintas de aquellos indisciplinas. bohemios, como dijo Juan Felipe Cadavid. Pero no creen, en esa época también se estrellaban. Claro. No y sé. también se estrellaban Sí. borrachos. Sí, yo creo que era de Pero la... a ver, por eso digo pero- que de la pero misma no manera entiendo- no había tanta exposición Pero como ahora. en esta época, hacer eso, es que, César, ni siquiera le permiten a usted el vinito que usted se toma con el Es que no almuerzo se al puede. mediodía, ya Es te que el marca vinito le positivo. retrasa los reflejos. Y el vinito hace que te quiten, por ejemplo, que te quiten el carro,
que te suspendan la licencia de conducción y un montón de cosas más. Pero yo no entiendo Entonces, dónde está. Sí, me parece que es está mucho lo más malo. grave, es mucho más grave Pero, y no tiene nada que ver una cosa con ¿Cómo otra. así que no es? Pero yo no entiendo dónde está lo grave o lo que no se puede comparar si los jugadores de hoy se portan mejor o peor Es que que los la de pregunta antes. es genérica. ¿Qué es esa? No, Yo es que no como estoy diciendo arrancaron si con el antes tema- tomaban y No, no, conducían. No, el tema es que lo arrancamos con el de Morelos. Entonces, simplemente para aclararle a la gente, al menos desde mi posición, me parece muy delicado, muchísimo, porque es que algunos ya decían, no, pues que pague el seguro, que no sé No. qué, que arregle con el motociclista y que en 3 partidos ya está jugando con No, no, Atlético no, hay Nacional. grados de ¿En serio, indisciplina. en serio le van a validar semejante cosa a Morelos? ¿Qué piensa Diego y qué castigo debería tener de parte de Atlético Nacional? Pues mire, César, rápidamente le respondo lo que han tocado. Primero, quien maneje y tenga grado de alcoholemia 2, debe suspendérsele de por vida la licencia. Eso está jugando con su vida y con la de los demás. Cosa que Y- no pasa aquí ni en ninguna parte. Salvo que haya Sí, muertos no, de por no, medio. no, sí, hay No, sitios- que a uno le suspendan de por vida por conducir ebrio, no pasa, salvo que haya muertos y involucrados. segundo seguro? castigo. No, Se- no estoy En seguro. Rusia me echaron el cuento, el conductor creo que que estuvo sí con hay nosotros en el países. Mundial. Sí, Sí. yo creo que debe haber El países en Conductor los que que estuvo no. con nosotros en el Mundial, Cristian, Cristian, me dijo, peruano. aquí así no haya heridos, así no sea accidente, solamente lo paran. ¿De por vida? Exactamente. ¿Estás seguro? De por vida, de por vida. Eso, eso es muy local, porque acuérdense, a James no una vez lo pararon con... Ah, no, fue No, por exceso de velocidad. Y Que a mí- también es un acto grave. A mí me parece de un grado de irresponsabilidad conducir bebiendo altísimo, que yo eso no lo perdono. O sea, si yo fuera acuerdo. dirigente de Atlético De por vida. Nacional... Ya lo habría Ah, despedido. Ya le hablé la parte de Jurídica. castigo, jurídica. Si yo fuera dirigente nacional, ayer mismo estaba fuera del equipo. Estoy Porque contigo. aquí hay que sentar un precedente. Pero ahora le respondo la otra pregunta. La otra, si La del hicieran más los pasado. de antes o los de ahora. Y le cuento una historia. Había un arquero, Jan Van Beveren, que era Uy, pero mejor, con ese nombre. el mejor de Ya Europa. beberé. Jan Beberé. Jan Van Bere, eso suena como el Ben Ben Ben, eso Pero me suena a novena. contrario, era el jugador más disciplinado. Ah, sí. Ah. Claro. No era como Gordon Banks. No, era el arquero titular de Holanda para venir al Mundial 1974 y 78. En el 74, él se lesiona. Después, Johan Cruyff no lo quería por un motivo que era el que ustedes estaban tocando. Johan Cruyff, Rinus Michel, que era un hombre muy fuerte en su disciplina, le permitía fumar en los camerinos. Jan Beveren se opuso y Cruyff lo hizo sacar del equipo. Por eso ¿Ah, a Cruyff, sí? claro, por eso a Cruyff, César, lo culpan de que se perdió el Mundial del 74 por haber hecho sacar al arquero que intentó meter un poquito de protesta, todo lo que él hacía, porque Cruyff era un monstruo en la cancha y como técnico, pero tenía también cosas... Pero además mandaba en el vestuario. Total. Pero César, recuerde otra historia que cuentan. El gallego Orides López, que era un jugador árbitro, cuando él jugaba bebía con todos, lógico, ¿cierto? Las estrellas argentinas. Él fue árbitro. Y los jugadores, él ya sabía quiénes llegaban borrachos. El César. tufo. El tufo y todo. Claro. Pero los jugadores pegaban y le decían expúlseme. Él nunca los expulsaba por castigo para hacerlos cumplir. Yo creo que bebedores hay en todas las épocas. Pero de la Sí. misma forma, en Lo el mismo porcentaje. Lo que pasa, César, es que antes se miraba como chévere. El bohemio, además porque los jugadores llegaban borrachos a las 10 de la mañana, jugaban a las 2 y eran la figura. No, pues César. a nuestro buen amigo Hernán Peláez le encantaban los borrachos. Por eso, entonces... Era otro ritmo de fútbol, era Claro, otra cosa. pero se veía, ellos no lo ocultaban. Pero César. además las reglas o las normas o las leyes en aquel entonces no eran tan No, severas todo como ha hoy. cambiado. Entonces también, digamos, hoy mucha gente se regula a El primer partir... borracho era el técnico, ¿no? Los técnicos también eran tremendos. No, sí, Pero también en, Pero las, a ver, en las ¿qué casas, técnico a ver, recuerda borracho los usted? papás en esa época manejaban tomados, se iban de, acuerdo. o sea, y eso no Venga, era... venga. Ah, es que las César. historias que me han contado son de técnicos que todavía dirigen. No, pero venga, César. A ver, y lo han contado ellos abiertamente, Bolillo, Peláez, que no es que diga que son unos ebrios, unos borrachos, unos alcohólicos, pero ellos se tomaban sus tragos, ¿o no? Ay, se llevaban los jugadores. Y era su época, era una época bohemia, era una época diferente donde las cosas parecía que se podían hacer. Pero por eso le digo, por un tema cultural y un tema de época y de normas y de leyes que han cambiado, que pues todo tiende a mejorar para preservar la seguridad y la vida de las personas. Yo creo que ese es el sentido de la vida y habrá muchas más sanciones y leyes nuevas que protejan ese tipo de cosas. Pero yo sí estoy sorprendida y es el silencio de Atlético Nacional.
O sea, para mí hay algo muy grave, César, en esto de Atlético Nacional. Y hoy los jugadores además se ganan unas millonadas impresionantes, César, ¿sí? Sí. Deberían ser más profesionales. Yo no entiendo esto, de verdad, que un jugador, cuando estén en su día de descanso está bien, hágalo, pero uno yéndose para el entrenamiento. No, o es a esa hora. Claro, o es que los equipos ya no hacen control, porque yo tenía entendido que todavía se hace control al alcoholemia. No hay pero- necesidad, Diego. sí, Pero sí. eso se le pasa No, por el sí lado se del hace. jugador y ya sabes. No, no, pero si- sí se hacen, los Por eso, equipos lo pero- están haciendo. pues ayer nos contaba el técnico de Fortaleza precisamente que de vez en cuando lo hacen. Pero Sorpresivo. César, mire, Repeto se va. ¿Sí? Él no permitía ningún hecho de indisciplina. Esa fue una de las Una de razones las por las razones. que se fue. Acuérdese que se dijo que él no hablaba con los Claro. no intimaba Sí. con los jugadores. Llega Juárez al primer partido, ya están en indisciplina. siete Entonces, de fiesta. a mí la impresión que me da es que Juárez, a quien fue castigado y expulsado de México, del equipo de su país en una Copa América, Por ya actos nos de contaba, indisciplina de este porque tipo. hizo eso mismo que hicieron los jugadores de Jaguares. Sí, Bueno. en Jaguares. Bueno, pero Entonces, además, ¿quién lo para trae, mí, no? claro, para mí, el señor Juárez le ha faltado mano dura y a los dirigentes de Nacional se nota. Bueno, Pero ya, igual. ya vamos a hablar de los Más que dirigentes quien de lo trae, Nacional. más que quien lo trae, lo que se dijo, que él había sido compañero de Edwin Cardona en una época, ¿no? ¿Quién lo trajo? No, pues dicen que Edwin Cardona lo referenció también, porque había estado con Porque él lo en un conocía. equipo. No, pero a mí me dijeron que no había tenido nada que No, ver. referencia, No, referencia. que no tenía nada que ver con que, oiga, que le preguntaron a Edwin Cardona si no, no hubo ese Pero, tipo de pero de yo le preguntas. pregunto, A mí me dijeron ¿Edwin que- Cardona tiene antecedentes de indisciplina? Sí. Pero Un poquito sí. ojo, Pero de Acuérdese trago. de la de Argentina, saliendo de un restaurante, lastimosamente, se tomó una copa de vino, fue lo que dijo él, nada más, y con eso ya tuvo para que le armaran un problema allá en Argentina. Bueno, A mí vamos me